Buenas, buenas. Ahí se empiezan a sumar. ¿Cómo les va? Vamos a esperar un cachito que se sume más gente. Lau, ya te veo que estás ahí. Así que buenísimo. En un ratito te mando la solicitud. Como siempre les pido a las que van entrando, si me hacen feedback, si se ve y se escucha bien. Tenemos perritos de fondo, pero ahora se van a calmar. Ahí se van sumando. Bueno, prepárense, matecito o algo fresquito, hoy hace calor. Espero hayan tenido un lindo martes. Bienvenidas, bienvenidos a los que van ingresando. Bueno, seguimos con esta serie de entrevistas para poder alinearnos, integrarnos, seguir pensándonos holísticamente. Estamos viviendo tiempos difíciles, complejos, así que creo que es clave volver a la esencia, volver hacia adentro, ¿no? Recuperar nuestro poder, y eso está adentro. Ahí me dicen que se ve y se escucha bien. Bueno, buenísimo. Bueno, la idea, como siempre, es hacer dialogar un poquito al counseling con otras miradas, otras voces, otras disciplinas que van como muy de la mano. Así que si no vieron las anteriores entrevistas, véanlas, están en mi canal de YouTube, y algunos vivos quedaron guardados acá en el Instagram. Bueno, hoy vamos a hablar de logoterapia con una persona que aprecio mucho, que siempre es muy lindo cruzarla, compartir. Así que me parece que va a estar bueno también que la conozcan, tanto a ella, a Laura, como a esta disciplina, logoterapia. Así que, Lau, si estás lista, te mando la solicitud. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ahí te mandé la solicitud. Vos me la mandaste a mí. Ahí está. Ahí estamos. Ahí ¿Se me escucha ves. bien? Porque Sí, están los perritos ladrando a full, pero no sé de ahí cómo se escucha. sí, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Estoy muy baja, muy a la cabeza nomás. Necesitaba poner algo más alto, ¿o no? Divina, divina. No, pero esto mismo nos corta un poco, a mí también, porque se Sí, veía el viste, como cuadrito, que, pero después te achica. sí, Y mientras no pase sí, la guillotina, bien. claro. No, pero estás Bueno, divina. Se ve y se te quería, escucha bien también. quería agradecerte y sí, a mí también me encanta charlar con vos, encontrarme con vos, saber de vos, ya hace bastantes años, así que siempre es realmente algo lindo. Así que te agradezco la invitación. No, te agradezco ¿Mm? yo. Bueno, nos agradecemos mutuamente por este encuentro. Pero gracias de verdad por el tiempo. Y Tal sí, hoy cual. bueno, te estaba recordando lo que Facebook me recordaba a mí, de un taller de psicodrama que había hecho con vos, y creo que acompañaste un poco del último año, ¿no? De mi formación en counseling. Te Eh, supervisé. Fui tu supervisora de un cuatrimestre. Total, listo, ahora se me vino todo, todas las imágenes, todas las emociones, todos los Sí, recuerdos. fueron un grupo espectacular y me acuerdo que cuando tuvieron la delicadeza y el afecto y el cariño de que cuando al otro año yo hice la especialización, ustedes me mandaron un ramo de flores con una pulsera, con unas cosas muy lindas escritas del grupo. Nada, la verdad que me habían sorprendido y bueno, nada. Sí, Hermoso, pasamos un hermoso. cuatrimestre con tu práctica. Sí, hermoso, hermoso tiempo. Y bueno, todo lo poquito que por ahí me acompañaste en algunas veces que ese proceso con vos, también siempre es rico, como va a ser hoy. Sí, Que por sí. eso me pareció lindo traerte
para que nos Dale. hables un poco en tu mundo y en el mundo de la logoterapia a través de tus ojos, ¿no? Porque cada acompañante tiene también su impronta, su forma de vivir la disciplina. Sí, Así que yo no te quiero presentar, como me pasa con todas las personas que traigo, me gusta como que se puedan expresar y presentar a sí mismos, porque si no caemos en poner etiquetas y por ahí tenés ganas de contar otras cosas de vos y no solo los títulos. claro. Bueno, profesionalmente voy a decir que soy counselor, que sí, estoy especializada en desarrollo personal y que a través de todos estos años he hecho muchos seminarios, cursos y estudiado abordajes y practicado abordajes que, como vos bien decías, coherentes con el counseling, que lo amo, veo que funciona y lo he elegido para mi vida, ¿sí? Y por lo tanto lo elijo como ejercicio de la profesión. Y entonces voy a través de los años, siempre digo, este año no voy a hacer nada, pero termino sumando algo siempre dentro de mis posibilidades y, y trato de, ya no por ahí como antes, con esa idea que a veces tenemos los profesionales de prepararnos, porque parece que siempre nos falta algo, sino desde el lugar de, también en este último tiempo, ahora hablo de la persona, de la mujer, de construirme en un montón de aspectos, ¿no? De ir dándome, no solo dándome cuenta, sino quizás tomando otras decisiones, pensando de otra manera o dándome cuenta que quizás pensaba de otra manera, pero actuaba de acuerdo a aprendizajes, enseñanzas y cosas que uno va recibiendo, porque más allá de que vamos a decir, vos lo sabés, por más que uno haga el proceso como counselor, que tenemos esos tres pilares que son el estudiar, vamos a decir, el prepararnos, la supervisión y el proceso, más allá de eso, necesitamos, creo, siempre estar trabajando con nosotros mismos. Y la deconstrucción, como diríamos hoy desde una mirada feminista, tiene mucho que ver en este último tiempo conmigo. Entonces, eh, eso, soy una mujer de 60 años, cumplidos hace poco, parecía que no iban a llegar nunca, llegaron. No, no es que parecía que no iban a llegar nunca porque los estaba esperando, ¿eh? Es porque se te pasa la vida de una manera tremenda. Parecía lejano. Acompañando a mis hijos, disfrutando de Aarón, de mi perro, que lo traje, bueno, hace 4 años, para disfrutar con él por ahí todo lo que no pude hacer con mis otros perros, con Kiwi, que lo adopté el año pasado, la gatita, trabajando, siempre mi idea es trabajar, en el sentido de acompañar a las personas, ¿sí? Mantener siempre ese contacto con las personas. Tengo proyectos, pero por ahora están un poquito en stand-by, porque también trabajo en un emprendimiento con uno de mis hijos, con mi hijo más chico, y eso me lleva toda la mañana, ¿no? Y entonces a la tarde yo atiendo, hago todo lo que tenga que ver con counseling, hago cursos, online generalmente ahora con todo esto que sucedió con la pandemia. Así que bueno, estoy siendo un poco de todo. Estoy un ser siendo, como justamente dice la logoterapia, y aprendiendo a través de adherirme al pensamiento de la logoterapia a no encasillarme, porque era una persona de buscar mucho lo seguro, ¿no? En otros momentos de la vida, cuando era más joven, esas cosas que parece que si las haces de una determinada manera te van a dar seguridad y van a estar bien hechas. Y después luego la vida te muestra que no. Y que no está mal no estar encasillado, justamente. Porque es como que se hace como un juego ahí, ¿no? De palabras o de creencias que uno dice, no, pero hay que saberlo, hay que estar definido, hay que estar marcado, hay que estar establecido. Y te vas dando cuenta por ahí con el tiempo, por lo menos lo que me pasa a mí, Sí, me que... parece que a todos, Lau, un poco, ¿no? Porque Sí, nos programan así. Nos sí, programan sí, para sí, vivir de un marquito de definición y de exactamente. roles. Que hay que decir esto de soy bueno
o soy malo, o soy un enojoso, o soy llorón, y hoy, como hablaba con una consultante, porque en un momento a veces nos pasa, ¿no? Que uno mismo por ahí pensaba al principio, ya venimos trabajando bastante con nosotras, no digo que hemos llegado a ningún lado, porque el proceso sigue, La vida pero es proceso. tendemos a pensar, ¿eh? La vida es proceso, así que no termina Sí, nunca. no. Pero Somos viste que proceso. tendemos a pensar, no, eso no es mío. Cuando hay algo que no nos gusta o que nos hicieron creer que no estaba bien, decimos, eso no es mío. Entonces yo le decía hoy, sí, es tuyo, también es tuyo. Y entonces hay que ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Así que bueno, va por ahí, está yendo por ahí. Hay cosas que tengo que realizar, que vienen desde el externo, pero que bueno, que las tengo que realizar, cambiar cosas, eh, mudarme dentro de poco tiempo, cuando se pueda dar la posibilidad. Entonces hay cosas, viste, que están en movimiento. Total. Esa palabra se me vino mientras te escuchaba. Movimiento, mucho movimiento. Sí. Bueno, te conocemos un poquito más. Les decimos a los que están, bueno, bienvenidos de vuelta, bienvenidas. Y desde ya que pueden ir comentando o haciendo preguntas a medida que Lau va compartiendo. Y después, Lau, si querés, contestás al final o contestamos entre las dos. Bueno, Mm. ¿cómo llegaste en medio de todo tu proceso de vida a la logoterapia? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue que la elegiste? ¿Por qué la elegiste para integrarla al counseling? Bueno, en realidad yo siempre fui de leer mucho y cuando estaba en primer año de la carrera de counseling, en antropología filosófica, nos hicieron elegir autores y yo elegí a Víctor Frankl. No me voy a olvidar porque, bueno, tiene que ver con con el temperamento de cada uno, ¿no? A mí me impactó muchísimo su testimonio y me acuerdo que cuando lo googleé y busqué y leí, me acuerdo que me puse a llorar de ver todo lo que él había vivido, ¿sí? Y luego de leer páginas, de contactarme con escritores o con gente logoterapeuta que están recibidas de logoterapeuta, y ejercen desde ese lugar con la práctica de las técnicas y todo lo demás, y fui adentrándome como en conocerlo. Entonces empecé a comprarme libros, eh, empecé, como digo yo, a amarlo, pero no con un amor de mujer a hombre, sino de amarlo porque amo su humanidad, amo, él ya no vive, falleció en 1990 y algo, fue contemporáneo de Roger, de Freud y de otros importantes de la psicología y de otras áreas, pero tengo contacto con gente que sí lo conoció. Entonces, veo como en ellos la huella del maestro. Y es gente que, además de bendecirme, la admiro mucho. Porque he visto en la práctica, ¿sí? Los he visto trabajar, los he visto tratarnos, haciendo curso, ¿no? O en determinadas situaciones de mi vida, convocar a alguno de ellos, ¿sí? Y recibir su respuesta de alguien que está muy ocupado, que tiene un cargo muy alto, que tiene 1500 títulos, que es médico ya hace más de 50 años, ¿no? Que es el presidente del Centro Víctor Frank, Marta, que es la vicepresidenta, que hoy es mi terapeuta, bueno, Silvana Torrijo, Graciela, Minteguía, hay un montón de personas que yo conocí en el Centro Víctor Frankl. Hice ese curso, que era los sábados, intensivo, vamos a decir, en el momento en que yo estaba atravesando una crisis existencial también, porque me había separado. Ellos no sabían bien el momento que yo estaba pasando, pero no saben cómo me han ayudado. Eso es lo muy loco, ¿no? La terapia te encontró un poco a vos, o se Sí, encontraron me mutuamente. encontró, pero yo creo que la busqué porque, ¿sabés qué? A mí me pasaba algo desde muy chica, que no me voy a asemejar a Víctor Frank, pero después te voy a contar un poquito qué era lo que le pasaba a él, de tener como la pregunta del para qué en mi vida. Era como una pregunta, que es una pregunta existencial, desde donde trabaja la logoterapia,
Pero yo era chiquita y sentía siempre como internamente un para qué, buscando en lo familiar. Bueno, me encontré con que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, había sido estas situaciones familiares, y ella, sin que yo le dijera muchas cosas, sino que traté de hablar, viste, desde el acercamiento, no desde el juicio, me dijo que ella a veces decía, ¿para qué? Porque tenía problemas con mi padre, evidentemente, y decía, ¿para qué vamos a traer otro hijo? Y ese para qué se hizo muy vívido, muy fuerte, muy triste cuando mi papá falleció. Cuando mi papá falleció, que yo tenía 30 años, y que era el momento donde por ahí uno piensa, yo también tengo perro, lo voy a disfrutar, están los nietos, un montón de cosas. Bueno, mi papá se enfermó de cáncer, y a mí me llevó mucho y podría decir que me consumió emocionalmente en ese momento, ¿sí? Porque quería por todos los medios tratar de evitarle eso. Y cuando mi papá fallece, yo sentí ese para qué que no se lo dije a nadie, ¿sí? Pero en el momento de despedirme sentí como un sinsentido de la vida. Como una pregunta que te atravesó desde tu concepción. Sí, sí, eso me fui dando cuenta. Entonces, a veces digo, se complica, ¿no? Porque hice bastante terapia cuando fue que me separé con una logoterapeuta, igual mi terapeuta de ahora también es logoterapeuta, y ella era como que mucho esto del para qué, del para qué. Yo a veces, claro, me enojaba porque estaba haciendo la terapia cuando estaba separándome, o estaba separada ya. Entonces, viste, eso de encontrar el para qué era como que me revolucionaba mucho. Pero, bueno, lo fui entendiendo, porque hay cosas que a veces uno escucha del terapeuta o del counselor, le parece bueno, pero todavía no te lo podés apropiar. Es como a donde querés llegar, ¿viste? Es hacia donde querés ir. Es como, se abre una ventana y uno dice, ay, quiero mirar por ahí, pero todavía no estoy en ese lugar. Entonces luego fui comprendiendo. Y bueno, como te decía, cuando leí la historia de Víctor Frank, que estuvo cautivo en 4 campos de concentración, Víctor Frank ya era conocido, contrariamente a lo que piensan otras personas, o que han leído, o que hablan diciendo que él adquirió conocimiento o creó la teoría, ¿sí?, de la logoterapia estando en los campos de concentración, y en realidad lo que él hizo fue afirmar el comportamiento del ser humano en semejante situación, ¿no? Que ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha pasado eso. Entonces él comprueba cómo es el hombre. Es más, Y creo lo va que Lau, diciendo en su teoría. él era psiquiatra ya previo a ingresar al Claro, campo, pero me parece que entre las cosas que le sacaron los nazis, creo que lo todo, relata el libro, le robaron los escritos, él ya venía todo, ideando todo. terapia. Le robaron todo, le destruyeron todo. Vamos a decir, lo tremendo de él es que, bueno, judío, creía en Dios, no sé, sería Jehová, Yahvé, como el judío lo llamara, Sí. y están por entrar los nazis a Viena, que es de donde él vivía, y él ya era el creador de la tercera escuela de Viena y tenía posibilidad de irse, pero caminando, él le pregunta a Dios qué tiene que hacer, y caminando encuentra, porque ya Viena había sido invadida, y había sido invadida la sinagoga, ya estaba destruido gran parte de la ciudad, del país, del pueblo, y encuentra un pedazo de piedra con el versículo donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y él eso lo toma como una señal de que se tiene que quedar. Tremendo. Porque quedarse le significó que los tomaran a todos prisioneros, que llevaran prisionera a su esposa que estaba embarazada y su esposa muriera y no la pudiera ver nunca más desde el momento que la separaron. Él sobre eso va a seguir trabajando su teoría, va a hablar del amor, va a hablar de que la muerte supera, ¿no?, aún la presencia física, que el amor supera la ausencia de la presencia física. O sea, es una teoría que sirve para todos los momentos de la vida. Lo que pasa es que los momentos que él vivió fueron muy duros,
y tiene que ver con las preguntas y las crisis existenciales. Entonces él pierde a sus hermanos, pierde a sus padres, y es el único que creo que queda como sobreviviente de la barraca, ¿no? Que él está, creo que está arrodillado, orando, y entran los soldados, vamos a decir, amigos, a decirle que ya terminó, y me impactó muchísimo leer que cuando él vuelve no encuentra nada. O sea, porque él era una estrella judía y un número, era lo que la ropa que le ponían. Y él veía cómo el hombre podía repartir esa migaja de pan con un otro, o podía guardársela y robarle a otro, o esperar que el otro se muera para... Entonces una de las cosas que dice, esto de que abre el espectro, de que el hombre es el mismo que entra que crea la cámara de gas, pero es el mismo hombre que también entra a ella orando a Dios, o rezándole a Dios. Y creo que nos sacude desde el lugar de esto de no creernos nada, ¿no? Y de creer que podemos ser tan difíciles o tan malos, a veces como otras personas que nosotros decimos que son malas. Vamos adentro. ¿Eh? Tenemos todas las semillas adentro y elegimos cuál cultivar, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Todo Sí, esto que estás relatando, él lo cuenta en el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Decimos sí. por si alguno no lo leyó, es un libro muy famoso. Sí, es el libro primero que se recomienda para leer, porque vos sabés que él primero sacó, cuando salió de ahí, estuvo 3 días apartado solo, llorando, no lo podían hacer, bueno, necesitó hacer como esa cosa, y luego empieza, como decir, todos los manuscritos se los rompieron, y él ahí empieza a desarrollar el sentido en los campos de concentración, porque es él, ¿cuál es su para qué? Vamos a pensar en esto, porque fundamentalmente la teoría trata de buscar el para qué en el sufrimiento, ¿no? No exacerbar el sufrimiento ni decir que el ser humano necesita sufrir, porque él dice en la teoría, si el sufrimiento se puede evitar, evitémoslo, pero si el sufrimiento viene por lo intempestivo de la vida o por mismo consecuencias de uno, bueno, uno puede encontrarle un para qué de sentido. Es decir, que hasta el último momento, va a decir desde otro lugar, el ser humano tiene la libertad de decidir. En una libertad limitada, porque es verdad, estamos limitados por lo externo, por lo familiar, por lo aprendido, por el mundo, no tenemos una libertad absoluta, pero dentro de la libertad personal, ¿no?, podemos elegir. La libertad interior. Sí. Sí. Entonces va a desarrollar distintas cosas, ¿no? Bueno, el libro él lo había sacado primero como un prisionero en campo de concentración y no pasó nada con el libro. Luego que él sale, cuando comienza a escribir, que no sé cuánto tiempo le habrá llevado, lo saca con otro nombre y el libro tiene un impacto, vamos a decir, no quiero decir una barrabasada, pero como la Biblia, ¿sí? Tiene un impacto muy fuerte, es un libro que hoy sigue estando, y porque la idea de Víctor Frank, eso es lo que también amó de él, es que la logoterapia llegara a todos, no era para algunos, esa era para el hombre de la calle. Te cuentan que él viajaba a Buenos Aires, viajaba en taxi, y le preguntaba al taximetrero cómo se estaba viviendo. Y ahí entraba en un diálogo él, le gustaba dialogar con la gente, ¿sí? Dicen que la pregunta del para qué la tenía desde la adolescencia. Él tenía esa pregunta existencial desde la adolescencia. ¿Sí? Podemos decir, bueno, fue llamado, porque podemos pensar, fue llamado a una misión especial, ¿sí? Él va a hablar en su teoría de misión, de oportunidad, de esperanza, que esas son todas las cosas que yo voy usando con los consultantes cuando un consultante está atravesando una crisis existencial, un para qué, porque no encuentra sentido, porque le había puesto las fichas, no sé, a un matrimonio, a un trabajo, a los hijos, a un estudio, y eso se te viene abajo. Entonces el ser humano tiende a perder el camino, tiende a perder el sentido de la existencia.
Entonces él va a hablar de un montón de cosas que nos pueden ayudar a volver a iluminarnos, vamos a decir, a salir de la oscuridad y volver y encontrar la luz, ¿sí? Propia. Por eso dice, no el sentido de la vida, sino el sentido de tu vida. Y esa es la gran diferencia también. Porque no se trata que vos y yo busquemos el mismo sentido. Total. No, lo que dijiste antes de que es para todos, ¿no? O la idea de él era que la logoterapia llegue a todos, porque cuando uno, cualquier palabra que lees que termina en terapia, pareciera que suena a que tenés que tener alguna patología o algún sufrimiento o alguna situación complicada. Y la verdad es Claro. que la pregunta que estás diciendo, la pregunta del para qué, la tenemos todos, ¿no? Tal cual. En algún momento de la vida nos aparece. Y a mí me gusta esto de para todos, como me gusta la neuropsicoeducación que estudié, porque también es para todos. O sea, se busca que desde el aprendizaje, ¿sí? O desde enseñar, se pueda llegar a todo. Lógicamente que estamos limitados, pero nos va dando un lenguaje que se puede adaptar a cualquier persona y que se puede hacer comprensible. Entonces, la logoterapia tiene términos y hay libros muy complejos, que yo te digo que me he comprado y no los pude terminar de leer, porque te imaginas, el psiquiatra hablando desde un montón de lugares y con todos los conocimientos que tenía y otros autores, que la verdad parece que te van a romper la cabeza, no llegás a comprender todo. Yo no hice la carrera de logoterapeuta, sí adhiero al abordaje, no utilizo técnicas, porque estaría metiéndome en un campo que no me corresponde y que no estoy ejercitada, pero sí veo que desde la palabra, desde la escucha, porque es muy similar al enfoque el encuentro, la logoterapia dice, el vínculo es el que sana. La biblioterapia nace de la logoterapia. O sea, el hecho de leer, de los cuentos, de que un libro puede salvarte o puede hundirte, en realidad surge de la logoterapia. Y me terminé, vamos a decir, de enamorar de él, porque él tiene una discípula que se llama Elizabeth Lucas, que yo he leído un montón de libros de ella, que es una mujer que ha perdido, no sé si un hijo o una hija, y yo me compré el libro que se llama Tras las huellas del logos. Y yo pensé, viste, que era tras las huellas de la logoterapia, como ver, a ver de dónde venía, dónde parecía. No. Resulta que el libro son todas cartas que se escriben entre maestro y discípula, pero él no ocupa ese lugar de maestro. Es más como un padre, no sé cómo explicarte. Es una figura muy amorosa, muy comprensiva, muy empática, que la apoyaba, ¿no? O sea, tratando de ayudarla a comprender cómo es la complejidad del ser humano, esto de no hacer reduccionismo. La logoterapia viene a traer otra mirada, ¿no? Víctor Frank decía, Freud es el gigante y yo me subí en los hombros del gigante y vi un poco más allá. ¿Viste? O sea, hasta esa humildad, ¿no? De decir, porque vio mucho más allá también, creo yo. Hoy leí una frase, releyendo un poquito un libro que tengo, una frase de él que me encanta: el hombre solo puede ser aprendido desde adentro, que es la mirada de él, de Maslow, de Roger, ¿no? Recuperando la vida interior, la experiencia personal, la subjetividad, porque un poquito la psicología tradicional o el psicoanálisis lo que hace es mirarte desde afuera, etiquetarte, diagnosticarte, y un poco lo revolucionario de la psicología humanística, existencial, es justamente, no, vamos adentro y vamos juntos, ¿no? Claro, En todo caso, sí. vos sos el que guías y el que explora y yo te acompaño. Sí. Lau, si tenés que definirla sencillito y darnos 2 o 3 pilares, algunas cosas que estuviste describiendo, como así más criollo. La logoterapia se basa, creo que fundamentalmente, en la capacidad que tiene el ser humano para decidir, cualquiera sean las circunstancias, comprender que el espíritu, no el espíritu como lo llama la religión, sino el espíritu que tiene que ver con lo que es trascendente dentro del ser humano, nunca enferma,
Entonces la logoterapia, yo he conocido logoterapeutas que atienden todo tipo de situaciones o de trastornos, ¿sí? No lo van a llamar así, no escuché nunca que lo llamaran de esa manera, y van a apelar a esa parte espiritual del ser humano que no enferma. Y es realmente porque nosotros también trabajamos desde el enfoque, ¿sí? Aunque por ahí trabajemos con alguien que ha sido derivado, que por ahí está siendo atendido por un psiquiatra o está teniendo una red con otros profesionales por la problemática que atraviesa, nosotros trabajamos también desde ese lugar porque no, vamos a decir, no tomamos a la persona diagnosticándola o viendo solo una parte de ella. Tratamos de ver el todo, ¿no? Luego la logoterapia se basa en valores, en encontrar el sentido de la vida a través de valores. Los valores creativos, que es aportar con lo creativo valor a la vida. Uno puede, viste que hay gente que admira, no sé, las obras de arte, los cuadros, todo lo que a vos te inspire, no solo porque lo haga otro, sino porque lo podés hacer vos. Y puedas desarrollar la creatividad. Y eso te aporte valor a tu vida. Están los valores actitudinales, que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con cómo vivo, cómo siento lo que vivo, cómo lo ejerzo. Y los valores son muy importantes, ¿no? Los valores tienen que ser realizables, porque si el valor está puesto allá arriba, pero es algo que solo queda en la nube, vamos a decir, y no lo puedo aplicar a mi vida, no estaría sirviendo para darme sentido. Y luego están los vivenciales, los valores actitudinales, que ahí es donde se pone en juego esto de decir cómo actúo ante el sufrimiento. Porque siempre ante el sufrimiento creo que podemos tener varias opciones, por ahí siempre nos vamos a la que sí, a la que no, a la pensar de que no vamos a salir, ¿por qué me pasa esto? Empezar con las preguntas, echarle la culpa a otro, no capitalizar, y por eso creo que la logoterapia también va muy de la mano de la resiliencia, ¿no? Porque en definitiva es transformar el sufrimiento en algo, ¿sí?, que a mí me dé sentido. Y yo lo he comprobado en mi vida, por eso adhiero a la logoterapia. No solamente por haber tenido esa pregunta de cuando era chiquita, sino porque me ha ayudado a encaminarme en diferentes situaciones. La logoterapia habla de misión de vida, uno puede responder a la misión de la vida, que quiere decir, te aparece una circunstancia, te aparecen situaciones, no solo personales, sino también interrelacionales, interpersonales, y vos vas a poder decidir si vas a querer estar o no, ¿no? Si adherís a esta misión de vida. Y la pregunta fundamental que a mí me partió la cabeza. Sí. No, te iba a preguntar, ya que, bueno, una palabra central acá es el sentido, este sentido del que Víctor Frank habla, ¿es un sentido que se construye, uno lo construye o lo descubre? O sea, ¿me viene de afuera o lo puedo construir yo? No, no viene de afuera. No viene de afuera. Es un sentido que la persona, yo digo, vos sabés que tratar de parafrasear, asume la responsabilidad de decir, bueno, el sentido para mí es este. Suponete, el sentido, voy a mantener la amistad con Melina. Tiene que tener un para qué. El por qué podría decir, bueno, porque Melina es buena, porque Melina me puede ayudar en algo. Esos serían los por qué externos y no me convocan a mí internamente. Pero el para qué, ¿sí?, es para ser amigas, para crecer, hay un montón de cosas. Entonces yo digo, creo que a veces nos puede asustar el tema del sentido, porque es como si dijéramos parafraseado, me estoy jugando a algo, ¿no? Como decir, bueno, me juego a este para qué. Pero lo que yo he comprobado, y con la gente con la que utiliza, ¿no?, o que piensa sus para qué, es que el para qué, como te remite a tu persona, te permite encontrar los recursos. Cuando uno solo mira afuera a través del por qué, lo que va a terminar encontrando va a ser argumentos y justificaciones, porque siempre hay un por qué.
porque me gritaste, porque me contestaste mal, porque me chocó el auto, porque tuve un accidente, porque me enfermé, ¿no? Bueno, El para qué nos ¿para qué responsabiliza. atravieso esto? Claro, ¿para qué atravieso esto? A veces no tenemos la respuesta. Yo no encontré las respuestas en el momento. Vamos a ser reales. Lo que dije es, en el mientras tanto, y ahí sumó la esperanza, que aprendí también de la logoterapia. En el mientras tanto, ¿cómo voy a vivir? Yo en varias oportunidades me tuve que preguntar esto. ¿Cómo voy a atravesar el mientras tanto de esta situación? Que no eran agradables y no eran buenas para mí en ese momento. ¿Me quedo parada? ¿Lloro? ¿Me enfermo? ¿No hago más nada? O en el mientras tanto camino, como dice la logoterapia, hacia la esperanza, porque en la logoterapia el pensamiento de esperanza es diferente. Es caminar hacia eso que quiero alcanzar. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo hacemos para que ese sentido que suena a futuro, a proyección, hacia ir adelante, no me desconecte del hoy, de estar aquí y ahora? Yo creo que no te desconecta, porque si pusiéramos, a ver si pudiéramos poner un ejemplo de un para qué. A ver, Bueno, ¿para igual recién lo qué? estabas diciendo. Sí, Camino. ¿Sirve ese para qué? Me sirve para caminar. Mientras voy, tanto, hoy. voy caminando hacia eso. No sé, modificar la relación con alguien que te importa, porque no todas las relaciones hay que romperlas, como yo digo a los consultantes. No es todo corto mano, corto fierro en la vida, como a veces dicen desde otro lugar, ¿no? Que entiendo que a veces hay personas que han hecho tantos años de terapia que ya saben por qué es que son o qué les pasa, y eso se transforma en un impedimento para relacionarse con otras personas. Pero yo creo que en la vida, y lo he visto a través de los consultantes también en mi propia vida, hay relaciones que uno no quiere terminar, no quiere cortar, como no sé, la de padres a hijos, o una pareja que ha pasado un montón de cosas y quiere seguir estando juntas, entonces va a tener que encontrar un para qué. Ese para qué le va a dar los recursos, porque si no uno vuelve al por qué, la mente va a volver al por qué. Que no digo que no hay que preguntárselo, porque a veces saber por qué llegué a esto te da una pauta de salida, ¿no? Como para elegir otra cosa. Ahora, si vamos a decir en el caso este de recomponer relaciones, que tiene el para qué Laura va a recomponer la relación? Porque bueno, para mantener esa relación en el tiempo porque son personas, porque tiene un porqué, son personas importantes, por ejemplo mis hijos, ¿sí? Entonces yo para caminar hacia eso que quiero alcanzar con ellos, seguramente hay cosas que tengo que hacer, cosas que a veces tengo que modificar, cosas que a veces no tengo que decir, cosas que a veces sí tengo que animarme a decir. Entonces es esto de que uno es activo en el proceso también de la logoterapia. No es que me quedo esperando, bueno, el tiempo todo lo cura, el tiempo que ya se va a dar cuenta. Sí, hay cosas que el otro se va a dar cuenta, pero eso no me hace a mí evadirme de mi responsabilidad como persona, de elegir, de las elecciones, ¿no? La trascendencia es algo muy importante, el altruismo, son valores muy importantes también de la logoterapia. Víctor Frank mismo dice de su propia vida: encontré el sentido de mi vida ayudando a otros a encontrar el sentido de la suya. Es fuerte. Todas las palabras que vas mencionando, que son tremendas, ¿no? Altruismo, solidaridad, esperanza, amor, resiliencia. Son todas palabras que la psicología tradicional nunca hablaba, más bien siempre nos mostraba trastornos, patologías, no sé, era más o menos neurótico, pero estás hablando de todas palabras que recuperan justamente la esencia humana, la espiritualidad, ¿no? Sí. La parte sana, la parte Sí. sana. Sí. El darnos, creo, la posibilidad, ¿no? El esto de parar y decir, bueno, pero yo puedo elegir, aunque parece que no, que la situación es difícil, es externa, yo no la busqué, no me lo merezco, porque nos pasan esas cosas a los seres humanos. No me merezco lo que me pasa porque no te hice mal y capaz que te devuelven mal, porque esas cosas las pensamos las personas. Aún así, entender que tenés la posibilidad de decidir te cambia el paradigma de la vida.
es como, voy a hacer una pequeña comparación y me voy a meter por ahí en otro terreno, pero entro y salgo. Cuando, como con la Gestalt, a veces se dice desde algún lugar, uno proyecta en el otro lo que no quiere ver. Y me acuerdo que yo cuando hice la especialización, el profesor que tenía, que era un capo, él en un momento dijo, no adhiero plenamente, puede ser que yo, en realidad, lo que no me gusta del otro es lo que yo también puedo ser, pero no me animo. Y vos sabés que a mí eso me cambió, me ayudó a cambiar mucho la manera de pensar hasta de otros. Porque a mí me había personas, como nos pasa a todos, que por ahí, viste, no te gustan por algo, y después te das cuenta que vos podés ser exactamente igual a esa persona, pero elegís no ser. No estoy hablando de calidad, de persona. No que soy mejor, más buena, no, no, no. Simplemente que elijo no hacer eso. Un espejo que me muestra algo, pero yo decido qué hacer con eso que me refleja. Lo acepto que lo tengo, porque viste cómo somos las personas, que queremos ser buenas, queridas por todos, que todo nos acepte, que todos tengan una buena idea de nosotros, y crecemos con eso, que parte del proceso que hacemos desde el counseling tiene que ver, no con encontrarnos con las partes feas, pero integrarnos. Y no definirnos de que somos malas personas porque tenemos un mal pensamiento. Que en definitiva lo que importa es lo que uno actúa, cómo uno se conduce. La mente a veces no la podemos frenar, ¿no? Porque bueno. Malas, completas, podríamos decir. Tenemos muchos ¿Eh? yoes. Ni buenas ni malas, completas. Tenemos muchas versiones, muchos yoes, muchas formas Sí, sí. Y viste que nos ayuda cuando uno dice, no sé, yo antes, qué sé yo, digo, era una negadora, porque me daba en esa cosa de querer ser, no sé, la buena madre, por ahí, por ejemplo, te digo, en la figura que yo tenía, en el ideal que yo tenía, capaz que mis hijos, yo tengo hijos grandes ya de 32, 34 y 36, que imagino que cuando me tienen que decir algo no te piden permiso, y y pensar, viste, enseguida como que me defendía, me daba cuenta. Como que decía, no, no. Y después empecé a darme cuenta de que sí. Viste, que capaz que me decían, bueno, pero en el afán de querer resolverles el problema, que uno no, bueno, que todo eso después lo fui aprendiendo con el counseling, ¿no? Y teniendo terapia y todo lo demás. Pero esta cosa de querer sacar al otro del momento feo en el que está viviendo, por eso tenemos que trabajar mucho, porque si no lo vamos a hacer con el consultante, ¿no? Evitarle al hijo que no sufra, evitarle a la hija que no la lastimen, y entonces uno se superpone y le habla. Y a veces me decían, no, bueno, pero todavía no me terminaste de escuchar. Y yo capaz que lo negaba, y después empecé a entender que sí. Entonces empecé a ejercitar más, lógicamente, la escucha. Y no la escucha solo para contestar, porque vos, Meli, lo debes saber bien, porque muchas veces es escuchar solo para entender, nada más. Porque el otro quizás no quiere que le respondamos nada, quiere que simplemente lo escuchemos. Totalmente. Te traigo de vuelta a la espiritualidad, que un poco la mencionaste. Está todo vinculado con todo, ¿no? Porque de alguna manera el espíritu o la esencia o el ser recibe, según la escuela, diferentes nombres, ¿no? Es el lugarcito interior que nos permite esto, desidentificarnos, mirar desde afuera, desde otro lugar, el sufrimiento o todas esas versiones, ¿no? De las que estábamos hablando. Soy todas esas personas. Ya me puedo desidentificar de todas. ¿Cómo ve la logoterapia o cómo la integra a la espiritualidad? ¿Qué dice de la espiritualidad o del espíritu humano? Eso que yo te decía antes, desde la trascendencia y desde encontrar el para qué, porque ahí se va desarrollando también la trascendencia de la espiritualidad. Hay personas, vamos a hablar puntualmente, yo creo que no para exacerbar el sufrimiento, como hacen algunos que dicen que la logoterapia exacerba el sufrimiento, en realidad no tiene ese objetivo.
Lo que sí dice es lo que yo te había dicho antes, si el sufrimiento viene, ¿sí? Tratar de ver qué voy a hacer con ese sufrimiento. Ese sufrimiento en general creo que nos lleva a las crisis existenciales. Quien puede desde algún lugar desarrollar su espiritualidad, como la llame, Dios, el universo, Buda, yo soy muy respetuosa de las creencias del resto de las personas, yo tengo mi propia creencia, pero no le imparto a nadie mi propia creencia, respeto todo tipo de creencias. Él como judío creía en Dios, ¿sí? Pero no habla de la espiritualidad desde la religiosidad, sino como que hay un área, a ver cómo decirlo, es una palabra compleja. Hay un filósofo que le llevó todo un librito a hablar del espíritu, o sea que para mí no me va a ser muy fácil hablar de eso, ¿no? Pero sobre todo dice esto de que no se enferma y convocar a esa parte, ¿para qué? Para no totalizarme. Porque si yo creo que estoy hundida, a ver, voy a poner este ejemplo, que estoy hundida dentro de un abismo o dentro de un pozo y que no puedo hacer nada, ¿sí? Me voy a quedar en el pozo y posiblemente me muera en el pozo si no viene nada a sacarme. Pero si estoy dentro del pozo y empiezo a pensar, no sé, hay gente que ora y eso le ayuda a encontrar sentido y a fortalecerse. Entonces, la logoterapia yo creo que no descarta nada, si bien no es una terapia que sea religiosa, es secular, como es el counseling. Porque, viste, yo por ejemplo estudié en un instituto que es evangélico y la gente te dice, ¿el counseling qué es? ¿Religioso? No. El counseling es una profesión. Yo estudié en un lugar así, pero no tiene nada que ver con lo religioso. Sí, todavía tenemos que ligar la espiritualidad a la religión, ¿no? La cultura general. Claro. Yo lo que he observado es lo que dice Víctor Frankl, como esto de salir de uno mismo, y por eso habla de la trascendencia y el altruismo, que a veces no la pueden hacer todas las personas, y entiendo que sea así. Hay personas que han tenido pérdidas muy difíciles, como por ejemplo la pérdida de un hijo, que no tiene nombre, y han transformado esa pérdida, ¿sí?, en algo para hacer por los demás. Entonces, en ese dar, en ese darse, en ese desarrollar su espiritualidad y quiénes son, han encontrado un sentido para la vida. ¿Que van a olvidar a la persona que falleció? No. ¿Que van a dejar de llorar? No, tampoco. ¿Que siempre la van a tener presente? Sí. ¿Que se preguntarán millones de veces por qué es que a mí me toca vivir esto? Seguramente. Pero lo que yo observo es que aquellas personas que trascienden ese dolor tan profundo y lo transforman en algo para otros, encuentran un sentido para su vida. Porque lo que le queda, y conozco a alguien que quiero muchísimo, hay personas que conozco que han perdido así a sus hijos o que tienen una enfermedad muy difícil como el cáncer, ¿no? O que, bueno, no han podido superar determinadas cosas porque ha sido su vida eso que se transformó en una pérdida, pero sobre todo la pérdida de un familiar, como un hijo, que es como esperar un día morirme, es como esperar la muerte. Y ahí voy a citar a Jerónimo Acevedo, que es el presidente del Centro Víctor Frank, que me cambió la manera de pensar sobre la muerte o sobre la vida, y un día mientras estaba dando el curso, dijo, ¿para qué pensar en la muerte? Que me encuentre viviendo. Y es como, viste, empezar como a amalgamar todo esto y a decir, porque no es que me olvido de quien falleció, no es que lo voy a querer menos, porque a lo mejor no todo el mundo puede ayudar a otros, pero a lo mejor sí puede formar parte con otros y también así salvar su existencia. Porque si hay algo, que ahí voy a volver a los campos, sé que se prometió Víctor Frank y que creo que es lo que nos pide a todos, es decirle sí a la vida, desde el lugar de no atentar contra nosotros.
porque cuando él lo van a separar de la esposa en el campo de concentración, le dice, preserva tu vida. Y algunos se lo criticaron en algunos libros. ¿Por qué? Porque vos podés pensar, campo de concentración, abusaban de las mujeres, las desnudaban, les abrían los vientres para tener los hijos, les hacían de todo. Entonces, como decir, aguantate todo y preserva la vida. Pero él sabía lo que le estaba diciendo. Entonces, hay que entender dentro del contexto, ¿no? Porque hoy diríamos a una mujer que es golpeada, no te sigas quedando ahí, pero sí preserva tu vida. O sea que el mensaje sigue siendo preserva tu vida, me parece. No sé si respondí o me fui por... Muchas veces preservar la vida es retirarse, hacer algo para buscar estar mejor o mejorar la calidad de vida. Sí, te iba a preguntar si este para qué del que hablas, ¿no? O este sentido es único, es definitivo, es absoluto, o hay muchos para qué, o hay un para qué que va evolucionando a medida que nosotros evolucionamos. Sí, creo que uno se va dando cuenta de que el para qué va evolucionando junto con uno, va cambiando. Los para qué creo que van a tener que ver con lo que nosotros llamamos quizás los ciclos vitales o las circunstancias que nos toquen vivir. No sé, quizás mientras sos joven el para qué es prepararte, ayudar a otros, y en otro momento de la vida el para qué es irte a vivir a otra ciudad y, no sé, a dar una vuelta de tuerca a algo que venís haciendo. El para qué es, no sé, quizás cuando te separás empezar a vivir de otra manera y empieza a tener otro para qué, porque antes el para qué era la familia, el para qué era ser una buena madre, el para qué era, ¿no es cierto?, cumplir con un montón de cosas para sostener en el tiempo por creencias, ¿no? El para qué es llegar a un trabajo, llegar a lo máximo y darte cuenta que te está consumiendo la vida y que estás perdiendo un montón de otras cosas y quizás empezar a replantearte y elegir otro para qué para tu vida. Entonces yo creo que es flexible. Si no fuera flexible, me parece que estaríamos continuamente perdiendo el sentido de la vida. No podríamos aprender, me parece. Me parece a mí. Como que nos libera un poco de que ese para qué sea absoluto y venga desde afuera, pero también nos responsabiliza porque entonces el para qué lo tengo que buscar o elegir yo momento a momento. Claro, sí. Hacer uso de esa libertad y de la responsabilidad, ¿no? Esto de, no de la responsabilidad como carga, como la veía yo cuando era joven, sino del de responder con habilidad, de responder desde lo que tengo. Una pregunta muy importante que no quiero dejar pasar, algo muy importante, no es parte teórica, es vivencial de la logoterapia, que él dice que a mí también me ayudó a repreguntarme desde ese lugar, que no es que nosotros le preguntamos a la vida, sino que la vida nos interpela. Y yo también pasé situaciones donde le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, un día desde la fe le di una vuelta y como creo en Dios, en ese momento todavía no conocía bien la logoterapia y dije, bueno, Señor, así como estoy, hace algo con mi vida. Y Dios, en su misericordia, me escuchó y me ayudó a modificar en un momento bastante difícil cuando era bastante más joven, cuando tenía 30 años. Difícil para mí, lógicamente. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ir moviéndose, ir viendo cómo el para qué me va ayudando, y bueno, en un momento fue esto, y después la vida te lo trae y te lo recuerda, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me dije, ¿cómo voy a hacer para atravesar esto? También fue una situación difícil. Lloré un montón, me acuerdo, buscaba trabajo, tenía 52 años, pero 50 años ya, viste que no conseguí laburo, es muy difícil. Estaba recibida, pero no me alcanzaba como para vivir del counseling, tenía que hacer otra cosa. Y en un momento es como que me dije, bueno, ¿cómo voy a hacer hasta que esto se resuelva? Y te quiero decir que
La situación para resolverse llevó más de 8 años. Yo digo, menos mal, gracias a Dios, a la logoterapia, que me pregunté eso y que desde algún lugar no me estanqué. Entonces, en las otras cosas que me fueron pasando, no digo que sean fáciles, porque las sufro, como todo ser humano, me enojo, lloro, me pasan un montón de cosas, hago la terapia, leo, bueno, lo que fuera, me quedo en silencio, todo lo que nos pasa a todas las personas, eh, ya no voy a esos lugares donde me generan tanto sufrimiento, ¿no? Como, porque uno tiene tendencias. Entonces creo que también te ayuda como a no ir a ese lugar donde vos te agregás dolor, te agregás sufrimiento. Porque podemos hacer eso también. Ya hay una situación conflictiva y nosotros nos agregamos más todavía. Porque no sabemos cómo vamos a hacer. Que venimos como remarcando, o sea, no solo nos sirve la logoterapia para situaciones dramáticas o sufrimiento donde nos tenemos que poner en modo víctima, sino para la gestión, ¿no?, práctica del día a día, Sí, la sí, gestión yo creo que sí. emocional. Sí. Sí. La pregunta es, la vida interpela, entonces yo me preguntaba, pero ¿y cómo? O sea, la vida, porque yo como yo tuve épocas donde la vida le preguntaba por qué, porque a mí, a Dios o a la vida, ¿no? Por qué dejas que me pase esto? ¿Por qué ahora en este momento? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé qué lo otro? Te un día que basta, no te tengo que preguntar más por qué, tengo que salir de este lugar, ayudarme a hacer algo conmigo. Esto de, espera que se me fue de vuelta, algo que justo vos me habías dicho. Eh, Yo te decía bueno, esto de bajarlo como a lo práctico, no siempre estamos por ahí. sí, perdón, se me fue. Me apasiono y se me van las cosas de la cabeza. Te digo, no Eh, siempre estamos sufriendo cosas tan dramáticas. ¿Cómo bajar la exactamente. logoterapia a la gestión de En emocional la del día? vida, claro, en la vida cotidiana, yo me preguntaba cómo es responderle a la vida. Entonces, ¿cómo le respondo? Y entonces pensando y mirando y leyendo y viendo, me di cuenta que uno le responde con los valores. Vos le respondés con las actitudes. Podés siempre tomar otro camino, podés siempre tomar otra opción, pero la vida te convoca con una situación que vos no elegiste, como le pasó a él. Y él podría hacerse un NN, porque aparte lo basureaban, le tenían bronca, porque como él era médico, ¿sí? Lo denigraban. Y él que trataba de ayudar a las personas que estaban ahí, que se dejaban morir, a los que a ayudarlos, ¿viste? A que no se suicidaran, a dar esperanza, a verse fuera del campo de concentración, tuvo que hacer todo un trabajo, ¿viste? Como él se veía contando, y ese fue su para qué, se veía contando lo que le había pasado. O sea, que en la práctica, en el día a día, donde tendría que cortarse la barba con un cuchillo, con un vidrio, y guardarse un pedazo de pan para el otro día, ¿sí? Él en esos momentos pone en práctica el cómo responder. ¿Y cómo responde? Hay un libro donde él habla, ¿no? De que hay un capo, que eran los que hacían así, cuando uno pasaba en la hilera, y yo tengo antepasados judíos polacos, o sea que tengo antepasados que deben haber estado ahí, pasaban y señalaban así, y ese era el que tenía que ir a la cámara de gas o a lo que fuera. Y él hasta genera, no una amistad, pero esa persona empieza a considerarlo de otra manera, y le da como un lugar para que él pueda ejercer un poco como de psicoterapia con las personas que estaban ahí. Tremendo. Lauri, acá, perdón, me avisa Instagram que se nos corta. Terminamos Bueno, esto y si querés vuelvo a empezar otro, así podemos ir cerrando, ¿te parece? como quieras. Sí, sí, como quieras. Dale.